un fontanero destapó un desagüe en el norte de Londres y encontró restos humanos. Lo que no sabían es que el asesino vivía literalmente encima. Hola a todos, soy Becky y bienvenidos a mi canal donde vamos a adentrarnos dentro de los casos más oscuros y perturbadores de la historia real. Y bueno, hoy empezamos fuerte, así que quedaros porque la cosa se va a poner intensa muy rápida. Y bueno, espero que os guste y nada, vamos a ello. Vamos a hablar de Dennis Nilsen, que bueno, técnicamente es escocés, pero todos sus crímenes los cometió en Londres. Así que vamos a ello. Antes de empezar, solo quiero dejar claro que bueno, no pretendo faltar el respeto a nadie mencionado en este vídeo. Y bueno, todo lo que voy a contar es información que he encontrado en internet. En enero y febrero de 1983, los vecinos del número 23 de Cranley Gardens empezaron a quejarse a sus caseros por un problema en las tuberías. Bueno, el edificio hay que decir que era antigua y estaba dividida en 6 pisos. Entonces todos compartieron lo que es el mismo desagüe y bueno, todos estaban atascados. A principios de febrero trajeron a un fontanero para para desatascar uno de los baños de un piso. Lo consiguió, pero dijo lo que nadie olvidó, y es que era uno de los peores olores de su vida. Y bueno, enseguida el atasco volvió casi de inmediato y bueno, seguían con el mismo problema hasta que el 8 de febrero de 1983 trajeron a otro fontanero para revisar a fondo lo que es el sistema de tuberías. Y cuando este fontanero levantó una de las rejillas del desagüe exterior, encontró algo que nadie esperó y lo dejó helado, y eran trozos de carne con huesos como si fuera carne preparada de una carnicería. Bueno, llamó a su jefe al momento y su jefe le dijo, bueno, habían varios vecinos que se acercaban para ver qué es lo que estaba pasando, y su jefe le dijo que lo dejara, que dejasen los trozos de carne a un lado y que lo dejase para el día siguiente, que lo examinarían mejor. Que esto la verdad es que me peta un poco la cabeza, pero es lo que pasó. Y bueno, cuando regresaron al día siguiente ya no quedaba nada, o sea, ya había desaparecido todo. Pero ellos siguieron revisando lo que son las tuberías y encontraron algo más. En un tubo lateral del edificio había otro trozo de carne, y en ese momento directamente llamaron a la policía. No se lo pensaron más y directamente llamaron. Y los agentes llevaron los restos que encontraron al patólogo y confirmó lo que nadie quería oír, y es que eran tejidos humanos. Y bueno, el patólogo determinó que esa zona en concreto del tejido que habían encontrado era del cuello de alguien y que esa persona había muerto estrangulado. Es muy fuerte, porque tenía marcas en lo que es la ligadura. La policía actuó súper rápido y pensaron que si los restos estaban en las tuberías, provenían de algún edificio. Que el responsable tenía que estar en ese edificio, y descartaron los pisos de abajo porque la tubería lateral no pasaba por esos pisos. Entonces venía del medio o del ático arriba. ¿Qué pasa? Que revisaron quién vivía en cada sitio y en el medio se dieron cuenta de que no vivía nadie. Solo quedaba una opción y era el ático. El ático estaba alquilado por Dennis Nilsen, de 37 años, que era funcionario de una oficina de empleo local de Reino Unido. Los agentes fueron al edificio donde vivía Nilsen, pero él estaba trabajando hasta las 5:30 de la tarde más o menos, y bueno, mientras esperaban hablaron con algunos vecinos, y los vecinos le contaron algo súper curioso, que es que esa misma madrugada Dennis Nilsen estaba fuera en la calle con una camiseta de tirantes, sudando, con las manos súper sucias, como si hubiera hecho algún tipo de ejercicio físico. Y bueno, obviamente estaba quitando lo que son los restos que habían dejado los fontaneros el día anterior. A las 5:40 de la tarde, Dennis Nilsen llegó a casa y el detective Peter Jay le dijo que estaba ahí por el problema de los desagües, a lo que Nilsen le contestó, bueno, se rió y le dijo que desde cuando la policía se preocupaba por los desagües. Y bueno, el detective no decidió ir de frente en ese momento, sino que le dijo si podían ir a su piso para hablar. En cuanto abrieron la puerta del piso, el olor era insoportable, y bueno, el detective literalmente le miró a
a Nilsson y le contó lo que había pasado, que habían encontrado restos humanos en el desagüe, a lo que Nilsson le contestó: Dios mío, qué horror. Y dio un paso hacia él y sin rodeos le dijo: no me tomes el pelo, ¿dónde está el resto del cuerpo? Y entonces ocurrió una cosa, algo que nadie se esperaba, y es que Nilsson cooperó sin pestañear, hizo una pausa, suspiró y dijo: están en 2 bolsas en el armario de la habitación, y les entregó las llaves para que fueran a la habitación. La gente se abrieron el armario y el olor, bueno, os podéis imaginar. No hizo falta más comprobaciones y directamente ahí arrestaron a Dennis Nilsson. Y en el coche de camino a la comisaría, el otro agente, iban al asiento trasero junto con Nilsson, y bueno, él estaba pensando en su cabeza que esas bolsas eran demasiado pequeñas, o sea, eran demasiado grandes para contener solo un cuerpo. Entonces se giró hacia Nilsson y le preguntó que de cuántos cuerpos estamos hablando, que si era 1, 2, 3, a lo que Nilsson le miró con total calma y le dijo 15 o 16, creo. El detective Jay casi se sale de la carretera. Los 2 agentes cayeron en la cuenta de que tenían un asesino en serio, literalmente en la parte de atrás de su coche, y claro, ellos cuando fueron a la casa a hacer las preguntas, no tenían intención de detener a nadie, entonces ni siquiera tenían esposas para detener a Nilsson. ¿Qué pasa? Que, bueno, lo cogían de la chaqueta, porque no tenían... Es que la intención no era arrestar a nadie. ¿Quién era Dennis Nilsson realmente? Dennis Andrew Nilsson nació el 23 de noviembre de 1945 en Escocia, en Aberdeenshire. Era el segundo de 3 hermanos y su padre era noruego y su madre era de Escocia, aunque su padre prácticamente no estuvo presente en su vida. Y desde pequeño Dennis fue un niño muy solitario, no tenía amigos, no jugaba con sus hermanos, bueno, en su casa nadie le prestaba atención, excepto su abuelo. Su abuelo fue la única persona con la que Dennis realmente tuvo una conexión real. Los 2 eran inseparables. Su abuelo le llevaba a pasear con él a largos paseos en el campo, le subía a sus hombros, lo llevaba a puerto a ver los barcos pesqueros, y los hermanos rara vez se unían a estos planes porque era algo como íntimo entre ellos 2. El abuelo era pescador y a veces se ausentaba durante varias semanas o incluso meses, y Dennis recordaba esos momentos como épocas súper vacías, contando los días hasta que volviera su abuelo. O sea, la conexión con su abuelo era muy importante y era como su héroe y su protector. Cuando Dennis tenía tan solo 5 años, la salud de su abuelo tomó un giro radical y su abuelo falleció el 31 de octubre de 1951 de un ataque de corazón. Tenía tan solo 62 años y bueno, trajeron su cuerpo de vuelta porque mientras falleció estaba en el barco, y Dennis llegó a casa del colegio y encontró a su madre llorando como una loca y le preguntó qué es lo que pasaba, y ella le preguntó si quería ver a su abuelo, a lo que él, súper feliz y dispuesto, dijo que claro que quería ver a su abuelo, y su madre le señaló la puerta de la cocina. Él entró corriendo con tan solo 5 años y se encontró con una caja larga sobre la mesa y dentro estaba su abuelo en un ataúd abierto. O sea, imaginaros, o sea, nadie lo había preparado para eso. Tenía 5 años y bueno, no entendía lo que era la muerte, o sea, nadie le había explicado nada. Entonces los psicólogos creen que en ese momento algo en su cabeza relacionó la muerte y el amor y se quedaron entrelazados. Y bueno, su madre siempre dijo que en cuanto había fallecido su abuelo, que Dennis era un niño diferente, que perdió la chispa. Y bueno, Dennis siempre decía que si su abuelo le quería tanto, que por qué no le llevó con él. O sea, esos pensamientos tan chiquitín. Y bueno, perdió lo que es su chispa, se volvió muy reservado, introvertido,
y empezó a dar paseos por lo que es la zona de donde iba con su abuelo. E incluso se metía al mar y simulaba como que se ahogaba. Y bueno, cuando alguien le intentaba dar cariño, él lo rechazaba. Eso le afectó muchísimo, creo que es lo que más le ha afectado y le ha llevado a hacer todo lo que ha hecho después en su vida. Y con el tiempo también desarrolló resentimiento hacia su madre y su abuela por la atención desigual que tenía con él y con sus hermanos. Bueno, él se sentía invisible en su familia, o sea, no tenía una familia. En su adolescencia, Dennis empezó a darse cuenta de que se sentía atraído por los chicos. Estamos hablando de los años 60 y bueno, es una época que no estaba aceptado eso, entonces lo ocultó como él pudo. Y años después, cuando la policía le preguntó por su orientación sexual, respondió que era homosexual. Bueno, dijo que para vuestros registros soy homosexual. Con 15 años, harto de una vida sin amigos ni afecto, decidió apuntarse al ejército y bueno, las pruebas demostraron que Dennis, su inteligencia estaba muy por encima de la media y destacaba en historia y también, bueno, la educación física no le gustaba tanto, pero que era muy listo. Y fue durante esta época militar donde Nilsson desarrolló su afición por la fotografía, que parecía algo inocente, pero no lo era, que es lo que dijeron los psicólogos, que era su forma de controlar. Empezó a incluir a sus compañeros dentro de lo que son las fotos, pidiendo que se tumbaran y que fingieran que estaban muertos. Y bueno, sus compañeros le hacían caso, pero aún así, bueno, no le tenían ningún aprecio, es más, le insultaban. Y bueno, Dennis dice que nunca se duchaba con los demás por miedo a delatarse. Nilsson nunca bebía hasta perder el control, tenía una estrategia, aparentaba que sí que estaba muy borracho, pero fingía estar más borracho de lo que realmente estaba, bueno, pues eso, para que no se delatara, supongo, de cómo era él realmente. Y bueno, él se acostaba en la habitación con los otros compañeros y siempre deseaba que pasase algo, pero bueno, la fantasía estaba ahí, pero nunca pasó. Y luego, tras 11 años en el ejército, Nilsson lo dejó y con 26 años volvió a Escocia. Después del ejército, Nilsson trabajó brevemente en la policía, pero lo dejó enseguida y se mudó a Londres, donde consiguió un trabajo como funcionario en una oficina de empleo. Y en el año 1975 empezó a convivir con un chico llamado David Gallagher en un piso en la planta baja del número 195 de Melrose Avenue, en el norte de Londres. Y Gallagher siempre negó que su relación fuera romántica, pero los dos compartían vida y piso. La convivencia duró durante 2 años y cuando Gallagher se fue, Dennis se quedó completamente solo. Y fue entonces cuando todo empezó a derrumbarse y el alcohol se convirtió en su compañero habitual y la soledad era aplastante. Y bueno, tenía una necesidad de conexión que nunca había podido como satisfacer de forma sana. Y entonces, 18 meses después de que Gallagher se fuera, Dennis Nilsson mató por primera vez. Vamos a hablar de las víctimas y son muchas víctimas. La víctima número 1, que es Stephen Holmes, de 14 años solamente, el 30 de diciembre de 1978, Nilsson salió a un bar y conoció a un chico de 14 años. Los dos bebieron juntos y Nilsson lo invitó a su piso. A la mañana siguiente, cuando Nilsson se despertó y se dio cuenta de que el chico se iba a ir, algo dentro de él se disparó y bueno, no lo pudo soportar. Y bueno, no se quería quedar solo otra vez y entonces decidió estrangularlo
con una corbata y luego ahogarlo en el cubo de agua. Después lo llevó al baño, lo limpió, lo vistió y se lo llevó a la cama y durmió con él. Nilsson dijo después que encontraba el cuerpo desnudo hermoso. Lo guardó debajo del suelo, o sea, de las tablas del suelo de su piso, durante meses y lo sacaba periódicamente y a finales de agosto de 1979 lo incineró en su jardín. El segundo intento fue un intento fallido de Andrew Ho de octubre de 1979. Nilsson lo intentó estrangular. Andrew era un estudiante de Hong Kong que lo había llevado a su piso y Andrew logró escapar y fue a la policía. La policía interrogó a Nilsson, pero Andrew decidió no presentar cargos y Nilsson se quedó libre. Si esto no hubiera pasado, todo lo demás se hubiera quedado aquí. Pero seguimos. La víctima número 2, Kenneth Ogden, de 23 años, era un estudiante canadiense que estaba de visita en Londres, recorriendo el país visitando a familiares, y Nilsson lo conoció en un bar del West End y los dos se cayeron bien y pasaron el día juntos visitando sitios y luego Nilsson le invitó a su casa. Mientras Kenneth escuchaba música con unos auriculares en el piso de Nilsson, él los estranguló con el propio cable de los auriculares. Después limpió el cuerpo, lo vistió y pasó la noche durmiendo a su lado. Y al día siguiente le hizo varias fotografías en diferentes posiciones y estuvo viendo la televisión con el cadáver como si nada. O sea, es que es muy fuerte. Guardó el cuerpo debajo de las tablas igual que el anterior. Igual lo sacaba regularmente, lo sentaba en el sillón, lo bebía con él como si estuviera vivo y finalmente lo diseccionó y lo quemó en el jardín, los restos en el jardín. La víctima número 3, que es Martin Duffy, de 16 años, era un chico sin hogar. Nilsson lo encontró en la calle y le ofreció comida y un lugar donde dormir esa noche. Y mientras Martin dormía, Nilsson lo estranguló. Y como aún seguía con vida, decidió ahogarlo en el fregadero de la cocina. Guardó el cuerpo en el armario durante un tiempo antes de meterlo debajo de las tablas del suelo. Como podéis ver, todo se está repitiendo, todo es la misma historia. Y lo dejó debajo del suelo donde permaneció hasta que Nilsson lo diseccionó y quemó junto con los restos de víctimas. Víctima número 4, William Bailey, 26 años. Era escocés de Edimburgo y había ido a Londres a buscar trabajo. Era padre y tenía pareja y ocasionalmente ejercía la prostitución masculina. Y Nilsson lo conoció en un bar y este es uno de los víctimas que Nilsson tiene menos recuerdos. Solo sabe que lo estranguló y aunque no recordaba exactamente cómo ni cuándo, su familia lo llegó a denunciar su desaparición, pero el caso quedó sin resolver hasta que arrestaron a Nilsson. Las víctimas 5 a 9 fueron víctimas no identificadas en el año 1980. Mató a 5 personas, recordaba detalles físicos, pero no recordaba ni nombres ni procedencias. O sea, estaban sin identificar. Hubo otro intento fallido que era Carl Stotter, sobrevivió al intento de Nilsson de ahogarlo y después de intentar matar, Nilsson decidió dejarlo vivir. Y Carl tampoco denunció en su momento. Víctima número 10, que es Malcolm Barlow, 24 años. Y esta historia es especialmente retorcido, ya que Malcolm era un hombre sin hogar, con 24 años. Un día Nilsson lo encontró en la calle, desplomado, y en un lugar, en lugar de hacerle daño, Nilsson llamó a la ambulancia para ayudarle, porque estaba muy mal, y lo llevaban al hospital y tal, y ese chico al día siguiente
volvió a llamar a la puerta de Nilsson para darle las gracias por haberle ayudado. Nilsson lo invitó a entrar y lo mató. Víctima número 11, John Howlett, de 23 años. Para este punto Nilsson ya se había mudado al ático donde lo han arrestado, de Cranley Gardens, y John Howlett fue uno de los primeros en morir en esa nueva dirección. A diferencia de muchas otras víctimas, John opuso resistencia. Hubo pelea, pero Nilsson acabó superándole y lo estranguló. Hubo otro intento fallido de Paul Hobbs, que pasó la noche en casa de Nilsson y se despertó al día siguiente con marcas en el cuello y golpes en la cara. Nilsson, por alguna razón que desconocemos, que nunca nos explicó, decidió no matarlo. Le surgió que fuera al médico y lo dejó marcharse, y Paul tampoco denunció. Víctima 12, Graham Allen, de 27 años, intentaba parar un taxi cuando Nilsson le ofreció a ir a su piso a cenar, y Allen aceptó. Nilsson reconoció que no recordaba el momento exacto en que lo estranguló, solo que se acercó a él mientras comía una tortilla con la intención de matarlo. Guardó el cuerpo en la bañera durante 3 días antes de diseccionarlo en el suelo de la cocina. Nilsson llegó a pedir un día libre en el trabajo para llevar a cabo este trabajo, o sea, para hacerlo, para terminar con la tarea. Víctima 13, Stephen Sinclair, de 20 años. Stephen fue la última víctima. Nilsson lo encontró en la calle, visiblemente en mal estado, y lo llevó a su casa. Lo estranguló mientras dormía. Esta vez, al intentar deshacerse de este cuerpo, Nilsson lo troceó en trocitos e intentó meter esos trozos dentro del váter. Aquí es donde lo han pillado, y fue eso lo que colapsó el sistema de tuberías en el edificio, y esto fue lo que acabó con su carrera de asesino. Irónicamente, el propio Nilsson llegó a escribir una carta al casero con una queja por el mal estado de las tuberías, sin saber que él mismo era la causa del problema. O sea, es que es muy fuerte. El interrogatorio y la confesión. Una vez en la comisaría, Nilsson cooperó de una forma que dejó todos los investigadores sin palabras. No solo confesó, sino que lo hizo con una precisión y un nivel de detalle que resultaba perturbantes. Pasó horas describiendo cada asesinato, cada víctima, cada método y cada ritual. Y el interrogatorio duró tanto que leer en voz alta las notas del jurado en el juicio llevó más de 4 horas. Nilsson incluso llevó a los investigadores al lugar de su antigua dirección, donde había quemado los restos de las otras víctimas antes de ir al piso. La policía encontraron fragmentos de huesos calcinados de al menos 12 de las víctimas. Mientras esperaba al juicio en la prisión, Nilsson escribió más de 50 cuadernos con todos sus recuerdos para ayudar a la acusación. En ese tiempo también se mostró muy voluble con su propio abogado defensor, lo despidió, lo recontrató y lo volvió a despedir justo antes de que comenzara el juicio. El juicio, que comenzó el 24 de octubre de 1983 en el Old Bailey, el tribunal penal más famoso del Reino Unido. Nilsson fue acusado de 6 cargos de asesinato y 2 intentos de asesinato. Se declaró no culpable en todos los cargos, alegando responsabilidad disminuida por trastorno mental. El debate central del juicio no era si Nilsson había matado a esas personas. Eso estaba fuera de la duda total. La cuestión era si sabía lo que estaba haciendo cuando lo hacía. Y la acusación de Alan Green, el que sobrevivió,
dijo que Nilsson era perfectamente consciente de sus actos, que actuaba con premeditación y que estaba en pleno uso de sus facultades. La defensa, dirigida por Evan Lawrence, argumentó que sufría una responsabilidad disminuida por pruebas físicas presentadas fueron devastadoras, fotografías de las escenas del crimen, la tabla de cortar donde cortaba los restos, la olla en la que había hervido cabezas de sus víctimas, y esa olla hoy en día está en el Museo Negro de Scotland Yard. Pero lo más fuerte fueron los testimonios de los 3 supervivientes. Paul, Douglas y Carl describieron ante el jurado lo que habían vivido en el piso de Nilsson, y la defensa intentó desacreditarlos mencionando sus encuentros sexuales con Nilsson, pero sus testimonios causaron un daño enorme a la estrategia defensiva y varios miembros del propio jurado se pusieron a llorar, y el jurado deliberó durante varias horas sin llegar a un veredicto unánime. Al día siguiente, el juez aceptó un veredicto por mayoría y a las 4:25 de la tarde del 4 de noviembre de 1983, Dennis Nilsson fue declarado culpable por los 6 cargos de asesinato. La condena, el juez lo condenó a cadena perpetua con una recomendación de que cumpliera mínimo 25 años antes de poder optar a la libertad condicional. Sin embargo, en diciembre de 1994, esa recomendación fue cambiada por una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. O sea, Nilsson nunca iba a salir de la cárcel. Pasó sus últimos años recluido en la prisión de HM Full Sutton en Yorkshire. Siguió escribiendo, siguió hablando, siguió siendo una presencia súper incómoda y fría, que nunca terminó de mostrar el arrepentimiento que muchos esperaban de él. Dennis Andrew Nilsson murió el 12 de mayo del año 2018 en la cárcel, después a los 72 años por causas naturales. Detrás de él dejó a 12 víctimas, al menos 12 confirmadas, posiblemente 15, 8 de ellas identificadas y el resto de chicos sin nombre que nadie reclamó, que nadie buscó, que desaparecieron sin que el mundo se diera cuenta. Y eso es lo más oscuro de este caso, y es que Nilsson pudo seguir durante tanto tiempo precisamente porque sus víctimas eran invisibles para el resto del mundo, para la sociedad. Eran personas sin hogar, personas trabajadores sexuales, jóvenes en situaciones de vulnerabilidad, a los que nadie echó en falta. Y con eso os dejo hoy. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Bueno, ha sido largo o no, no lo sé si queréis más largo o más corto. Y bueno, si queréis ver más contenido como este, podéis dejarme un comentario y decirme qué casos queréis que cubra. ¡Chao!